La muerte de Benedicto XVI ha liberado a los lobos del Vaticano. Finanzas irregulares, informes secretos, desapariciones misteriosas, supuestos lazos con la mafia, el ala dura de la Iglesia tira de escándalos para generar el caos y hacer caer al Papa Francisco. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, guerra en el Vaticano. La operación interna para derribar al Papa Francisco. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es/aldía, descarga Podimo, regístrate y consigue tus 2 meses gratis. Con la reciente muerte de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, el Papa emérito, se ha desatado una guerra interna en el Vaticano, una guerra por el poder en la Iglesia, larvada desde hace décadas. Santa María Mater Dei, ora pro nobis. En las imágenes del funeral de Ratzinger, entre las personas que rezaban y acompañaban su cuerpo, estaban algunos de los hombres que protagonizan estas intrigas. No han esperado ni un mes para empezar a filtrar documentos o a revelar secretos que llevaban mucho tiempo escondidos, pero que ahora salen a la luz para debilitar el actual papado. La muerte del anterior pontífice ha destapado la caja de los truenos en un diminuto estado con un enorme poder. Vamos a saber por qué, cuáles son los objetivos y las repercusiones de esta guerra civil en la Santa Sede. Jesús Bastante, especialista en información sobre la Iglesia, colaborador del diario.es. Hola. Hola, ¿cómo estás? Jesús, parece que el rebaño de Dios está lleno de lobos. De hecho, es una expresión que se usa con mucha frecuencia estos días cuando leemos noticias sobre los entresijos del Vaticano. ¿Por qué? Francisco está rodeado de lobos como Benedicto XVI también lo estuvo. De hecho, es una de las razones por las que dimitió. Hay grupos tradicionalistas apoyados por un sector importante de la propia curia del Vaticano que en el momento en el que Benedicto decidió renunciar, consideraron que eso era ilegítimo porque pensaban que un papa tenía que morir en su puesto. Benedicto XVI no hizo esto y algunos, incluso algunos de sus partidarios más acérrimos, consideraron que era una especie de traición y de algún modo nunca han terminado de pensar y de aceptar que su renuncia era válida. Al morir Benedicto, estos sectores pues, se han lanzado a una guerra contra el Papa ilegítimo, en su opinión, que es el Papa Francisco, y están intentando convertir la vida de la Iglesia en un aviso de cónclave, en una sensación de sede vacante en la que no hay Papa, o al menos el Papa que existe ellos no le reconocen porque el que se ha muerto es el auténtico y el original. Y a partir de ahí están intentando atacar de muchas formas a Francisco. Por entender un poco el contexto, hablas de las razones que tuvo Benedicto XVI, el papa anterior, para dimitir, que es una cosa que no había pasado nunca. ¿Por qué lo hizo? La versión oficial es que Benedicto dimitió porque no se sentía con fuerzas para seguir gobernando el timón de la Iglesia. Esa es la versión oficial. Y tiene parte de razón. Lo que pasa es que todo el mundo interpretó que él estaba muy enfermo y que iba a morir. Ha estado más tiempo de papa emérito que de papa en ejercicio. Hay un documento de 300 páginas, un memorándum que hicieron 3 cardenales para Benedicto XVI y que fue lo primero que entregó Benedicto XVI a Francisco cuando este fue elegido, en el que se investiga toda la trama de filtración de documentos, todos los Vatileaks y una supuesta presión de distintos lobbies en el interior del Vaticano que son los que fomentan las críticas o los cambios en las cuotas de poder. Ahí podemos buscar entramados que van de todo tipo, desde vínculos con la mafia hasta cuestiones económicas, incluso un tema de los que ha ido saliendo esta semana, que es el caso Orlandi, la desaparición de Manuela Orlandi, del que sabemos poco. Y hay una buena razón de la renuncia de Benedicto, también está ahí, en lo que dice ese memorándum, que es secreto y que solo conocen esos 3 cardenales. Yo creo que Benedicto XVI dimitió porque sabía la ponzoña que existía en el interior de la curia y sabía que él no iba a ser capaz. Pero también estaba convencido de que para que la iglesia de Jesús, la del Evangelio, se mantuviera, esa curia tenía que desaparecer o reconfigurarse. Y tenía que encontrar a alguien
que fuera capaz de hacerlo. Por eso, de alguna manera, los cardenales hace 10 años en el cónclave se hacen el harakiri a sí mismos, a la institución, y nombran a un señor que viene del fin del mundo y que viene con una serie de ideas y sin una serie de contaminaciones. Sin Benedicto XVI, sin su renuncia y sin esas razones, que yo entiendo que son las verdaderas para la renuncia, no podríamos tener la esperanza de que Francisco cambiara las cosas en la Iglesia. Es paradójico, son dos iglesias distintas, uno muy conservador, el otro más moderado o más progresista, pero curiosamente son complementarios, porque sin la decisión de Benedicto y sin las razones de Benedicto no podría haber existido Francisco y sus expectativas. Estos primeros años del papado de Francisco han sido inéditos porque el anterior papa por primera vez no estaba muerto, como ocurre normalmente. Un papa muere, solo entonces se nombra uno nuevo, ¿no? Aquí hemos visto 10 años de convivencia entre el anterior, el emérito, y el vigente, por decirlo así. ¿Cómo fue la convivencia entre Jorge Bergoglio y Joseph Ratzinger? Pues entre ellos dos la convivencia fue relativamente fácil. Benedicto fue el primero en convencerse de que su renuncia era válida, con lo cual solo había un papa y era Francisco, y el que durante mucho tiempo frenó o intentó frenar algunos de los ataques que estos sectores planteaban contra Bergoglio, asumiendo, y lo decía en público y en privado, solo hay un papa y no soy yo, el papa auténtico es Francisco, lo cual no quiere decir que son dos papados distintos, que son dos formas de entender la Iglesia diferentes y que en algunos casos algunas de las reformas que planteaba Francisco chocaban con la doctrina que había implantado Benedicto XVI. No sé, en lo tocante con el diálogo interreligioso, en la cuestión de la moral sexual, en el tema de los divorciados vueltos a casar, en el tema de la prohibición o permiso para las misas en latín. Hay muchos temas en los que doctrinalmente chocaban ambos dos, pero es cierto que los dos aprendieron a convivir entre ellos. Francisco aceptando que Benedicto siguiera denominándose Papa Emérito, siguiera vistiendo de blanco, viviendo en el Vaticano, tratándole como un hermano mayor, y Benedicto asumiendo y haciendo trabajo para que los opositores a Francisco no le consideraran ilegítimo. Dices que estos sectores han comenzado a atacar a Francisco especialmente ahora. ¿En qué se traducen esos ataques? ¿Cómo le están atacando? Pues los ataques son muy variados. Casi todos tienen que ver con filtración de documentos o revelación de secretos. Hemos asistido casi en directo a la filtración de secretos por parte del secretario personal de Benedicto XVI, de George Gansway, que ha publicado unas memorias en las que revela partes de su trabajo con los dos papas que son secreto pontificio, que podría arriesgarse a ser sancionado. Revela tensiones, pone en boca de Benedicto XVI críticas a Francisco que nunca podremos saber si son ciertas o no, porque Benedicto XVI ordenó quemar todos sus papeles y no hay registro de que eso fuera cierto. Ha habido ataques por parte de los sectores más tradicionalistas, los cardenales Müller y Sara, que desde hacía tiempo se vienen configurando como los grandes opositores a este pontificado, que ya se han cortado la coleta y están atacando a saco algunos criterios de este papa, especialmente pues lo relativo a la moral sexual, lo relativo a las misas en latín, al proceso sinodal de la Iglesia. Es un proceso de participación que está funcionando desde hace años. Estamos asistiendo a lo que un cardenal italiano, que no ha querido revelar su nombre, ha dicho a varios medios, a una especie de aquelarre ultraconservador desde dentro de la curia que busca minar la moral de este papa a costa de ir sacando pildoritas constantemente de crítica para forzar una especie de dimisión por estrés de Francisco. Jesús, cuando hablamos de filtraciones, ¿se trata de escándalos que afectan al papado de Francisco? ¿Son temas por los que él debería responder directamente? No necesariamente. Yo creo que la mayoría de los documentos y filtraciones hunden sus raíces en los últimos años de pontificado de Juan Pablo II y en el pontificado de Benedicto XVI, en los conocidos como Batilix I y II. De hecho, hay un juicio en el Vaticano actualmente que están procesando por primera vez a un cardenal de la Curia Romana por malversación de fondos en esa época. El famoso caso del Palacio de Londres, de una diplomacia paralela que se generó en el Vaticano para abordar determinadas cuestiones relativas a secuestros de misioneros y etcétera, etcétera, que utilizaban el fondo del Papa para los pobres. Lo que está en juego, más que atacar directamente a este Papa por algo que él haya hecho mal, está en el propio concepto del pontificado, porque la gran reforma de Francisco está de alguna manera en desacralizar el organismo. Entonces, lo que pretenden estos ataques coordinados, a mi modo de ver, es generar la sensación de una falta de control.
Este papa le está quitando poder a la curia y en lugar de fomentar el bien de la Iglesia, lo que está haciendo es fomentar el caos, el que cada uno va por su sitio, que haya trifulcas y la gente se rebele cada 2 por 3 y que no haya nadie que ponga orden. Y a partir de ahí, intentar que este papa, por estrés, se aparte y lograr colocar a alguien con dotes de mando y organización, que solo podría ser, desde la óptica de este punto de vista, alguien de la curia. Los grandes atacados por Francisco, las grandes víctimas de Francisco, que son el aparato curial, está intentando lo que ha hecho siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, recolocarse y mantenerse en el poder, cambiando muchas cosas para que nada cambie. Es la estrategia del gato pardo que en Italia se conoce muy, muy bien. O sea que quieren desgastarle para que dimita. Pero eso es verosímil. ¿Va a dimitir otro papa? ¿Puede caer realmente Jorge Bergoglio? Yo creo que asistimos a una etapa nueva, inédita en este pontificado, porque ya no hay otro papa y porque por primera vez en 10 años Francisco está solo y con las manos libres. Eso, paradójicamente, da 2 efectos totalmente distintos. Uno, que los enemigos también se sienten libres para atacar con todas sus armas al papa porque ya solo hay uno. Y por otro lado, que el papa puede responder, porque ya no tiene a Benedicto detrás que pueda servirle también de tapón o de miedo a implantar otras cosas. La duda, ahora que se cumplen 10 años de pontificado, es si Francisco, que ya no es el papa de hace 10 años, ni mucho menos, ni tiene la fuerza que tenía entonces, va a acelerar, ahora que se puede sentir más libre, las reformas, o va a caer en esa trampa y a plegarse a las exigencias de un grupo que, pese a que no es el que tiene la sartén por el mango oficialmente ahora mismo, siguen siendo los que siempre han mandado y los que tienen todos los mecanismos de presión y de poder y de filtración de secretos en el interior del Vaticano. Este asunto va más allá de la intriga palaciega o de las luchas de poder. Hay unas consecuencias políticas y, de hecho, esto tiene unas ramificaciones políticas internacionales que, por supuesto, también llegan a España. Me parece que en España la identificación de católico con conservador es muy clara y la prueba es que Vox o el Partido Popular no son muy amigos de este papa y al revés, Yolanda Díaz o Pedro Sánchez o el ministro Bolaños están todo el rato sacando frases de Bergoglio en sus discursos y en otros lugares es radicalmente contrario, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Bolivia, donde los movimientos políticos son distintos, la figura de Francisco y de ese modelo de iglesia sí que está sirviendo para cambiar la sociedad. Depende de dónde estemos. En Europa se nota mucho. No es lo mismo el catolicismo en Hungría, en Polonia o incluso en España o Italia que el cristianismo en Francia o en Alemania o en otros lugares donde sí está calando las reformas, o el modelo de Iglesia de Francisco, o en África, o en Sudamérica, o en algunos países de Asia. En la vieja Europa, la tradicional Europa católica, la España, la Italia, Polonia, los países ultracatólicos, incluso Irlanda, pues ahora están muy perdidos, porque siempre han entendido que ser católico implicaba pues ser muy de derechas, muy monárquico y muy defensor de las verdades esenciales, y ahora es otra cosa. Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital, colaborador de eldiario.es. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast. Pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es/aldía. Regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta. Pero además, tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de un tema al día. Venga, vale, te lo repito. Última vez, prometido. Podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.